Pues amigos, ¿cómo estamos? Pues os voy a enseñar una página web que nos va a permitir crear vídeos por inteligencia artificial, indicándole un tema o un pequeño prompt, un pequeño párrafo, para que nos cree vídeos muy elaborados, ¿vale? Es decir, como veis, nos crea con la temática, nos pone los subtítulos, el texto, incluso nos lo dobla en español o en inglés, ¿vale? Como veis, aquí está su página web, que os dejaré el enlace en la descripción y comentario. Tiene su versión de pago, que os animo que si os gusta a adquirirla, y luego tiene su versión gratuita para hacer un vídeo, que es el que vamos a usar ahora para que lo probéis. Aquí, como veis, tenemos el panel. Aquí pondrías la idea que tú tienes, luego elegirías o antes el idioma, en este caso español, y le darías a generar. También puedes tener tus propios scripts, pero para hacer las funciones más avanzadas pues te tienes que loguear con una cuenta. Vamos a hacernos un vídeo para que veáis cómo es. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción, donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Bueno, pues aquí lo tengo, vamos al lío, yo ya me he logueado y lo podríamos hacer desde ahí, desde la opción del centro, como hemos visto antes, pero voy a ir al dashboard, aquí nos salen los que tenemos creados y nos vamos a ir a nuevo proyecto. En mi caso lo voy a poner en español y el truco para que no nos, si te vas a fijar aquí, para que no nos bloquee a 100 caracteres, es ponerle aquí, después del español, un tema, el que tú quieras, por ejemplo, este de aquí. Es tan cara la Nintendo Switch 2 que traje por el canal de juegos. Está en cara de Nintendo Switch 2. Y entonces tú le das ahí a generar, ¿vale? Y él te va a dar ya un guión, un pequeño guión para hacer ese vídeo. Pero tú tienes la opción, ¿vale? Si no te gusta este y verás que ya amplía a 2000 caracteres, pues borras el que te genera, que está bien, y a lo mejor tú has generado uno por ChatGPT o por otra cosa. Después le das a siguiente y aquí eliges una de las voces. En la versión gratuita verás que vienen como 8 de primeras y todas están en inglés, pero cuando le das a siguiente no te asustes, así que te animo a coger la primera, por ejemplo. Le das a siguiente, ya se va a solventar ese problema. ¿Veis? Por ahí hay muchas bloqueadas de la versión de pago. A mí me está gustando bastante esta web, pero porque te genera los vídeos en condiciones, no son con imágenes fijas de fondo, mierderas o algo así. Aquí pues nada, configuraremos el estilo, yo lo suelo dejar por default, pero como veis tienes aquí varios estilos y luego pues cada cuánto quieres que cambie la imagen. Como veis por defecto está en 2,5, pues yo lo voy a poner en 2 para que cambie, para tener así más dinamismo, y la velocidad de la voz. Por defecto viene 1,05, está bien. Yo en alguna me ha pasado inteligencia artificial, no en esta web o en otra, que parecía que estaba muy acelerado, pero bueno, será cuestión de probar. Y el resto de funciones pues las voy a dejar así como las veis, como están. Así que tú eso ya puedes jugar con todo. Le damos a Start, ahí Launchen, y esperamos unos segundos o algún minutillo y empieza ahí el proceso. Esperamos a que nos diga que ya está listo, como es este caso, y podemos abrirlo para poder configurar lo que más nos guste. A la izquierda vas a ver que tenemos las diferentes opciones, como es el texto. Tenemos también arriba pues eso, el texto de imágenes, speed, estilo, subtítulos, música. Aquí vamos a verlo mejor. Y lo que te decía, que la parte, pues tienes todo el texto que se ha puesto, las imágenes que ha puesto para cada parte del vídeo. Luego tienes aquí, pues las partes habladas, puedes modificar también el texto por aquí, el estilo de los subtítulos como tal, y pues logotipos y la música. Ok, por ahí tienes bastante chicha, tienes plantillas, animaciones, y nada, pues tú en este caso, una vez que lo tuvieras todo aquí configurado, te irías aquí. No hace falta casi ni modificar nada. Entonces tú le das aquí y esto va a empezar a charlar. Para que veas, le voy a dar. La Nintendo Switch 2, anunciada oficialmente el 2 de abril de 2025, ha generado un intenso debate debido a su precio de lanzamiento. Y lo que te digo, lo que me gusta es que no son imágenes genéricas, vale que sí son como una imagen que la mueve ahí un poquito, pero me está haciendo imágenes de Switch 2, de gente que tienen que ver. Hay otras que probaré que os traigo por el canal que están bien porque hace vídeos más largos y en 16 novenos, pero son un poco genéricas las imágenes. Entonces, bueno, también habrá que mejorarlo. Aunque sí es verdad que ahí el precio lo ha puesto mal, lo dice bien, pero lo ha puesto mal. Y esta voz no es la mejor del mundo, os dejaré, si no, el vídeo entero por ahí abajo. Y nada, pues ya lo tendrías. Aquí puedes guardarlo y aquí puedes, si lo quieres descargar,
pagar y descargar, ¿vale? No te deja descargarlo por defecto. Entonces, os animo con el enlace de afiliado, que si os ha molado esta plataforma, a mí no me patrocina, pero si, oye, si lo hacéis, pues colaboráis conmigo, pues para que supongo me darán para hacer más vídeos, ¿ok? La otra opción entre nosotros es capturar la pantalla, como estoy haciendo yo, para grabarlo. Es decir, ¿veis? Se está grabando. Guiño, guiño, codo, codo. Pero bueno, lo dicho. Nada, pues eso es. Si os ha gustado este vídeo, si queréis más vídeos con esta temática, como veis, te pone ahí pues todo lo relacionado y está bien porque te crea imágenes y son imágenes que le da movimiento y parece un vídeo, pero son de la temática que tú le has pedido. Entonces, nada, suscribiros si os ha gustado el vídeo, comentadme qué os parece, si os traigo más vídeos de esto, de hacer vídeos con IA. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Vídeo, he dicho vídeo. Hasta luego, echarle un ojo a los enlaces de la descripción que os dejo en Netflix y otras cosas más baratas. Hasta luego, ya no me enrollo.